Hola Cami, ¿cómo estás? Te noto como aburrido. Hola Juli. Sí, un poco, no entiendo muy bien como los mecanismos de participación ciudadana. ¿Tú sabes algo sobre el tema? Claro que sí, Milo. Los colombianos tenemos a nuestra disposición diferentes opciones con el fin de ejercer nuestro derecho participativo en el poder político. Estas opciones son denominadas mecanismos de participación ciudadana. Estas opciones se usan para ejercer de forma correcta los derechos de participación democrática. A través de estos mecanismos se garantiza la intervención por parte de los ciudadanos en todo el proceso político del país, con formación, ejercicio y control político. En Colombia son reguladas por la Constitución Política de Colombia, artículos 103 a 106, la Ley 134 de 1994, la Ley 1757 de 2015, la Ley 34 de 1994. Según el artículo 103 de la Constitución colombiana, los mecanismos de participación son 7. Juli, el tema está muy interesante. ¿Cuáles son esos 7? ¿Tú me los puedes explicar? Claro que sí. El voto es el principal mecanismo de participación ciudadana, por lo que el Estado tiene la responsabilidad de proteger, auspiciar y fomentar el derecho del sufragio, cuando éste sea el camino para que los ciudadanos participen en la conformación y control del poder político. Mediante el voto, cada ciudadano decide libremente quién desea que sea su representante en determinado cargo de elección popular y así decidir cuál es el rumbo que estará tomando nuestro país, departamento, ciudad o localidad. Nuestro segundo mecanismo de participación es el cabildo abierto. Es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o de juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. El cabildo abierto puede ser solicitado por un número de personas no menor al 5 por mil del censo electoral correspondiente. En este cabildo abierto puede tratarse cualquier asunto de interés para la comunidad, excepto los proyectos de ordenanza, acuerdos o cualquier otro acto administrativo. A los cabildos abiertos podrán asistir todas las personas que tengan interés en el asunto. Como tercer mecanismo tenemos la consulta popular. Una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. Puede ser convocada por el presidente con la firma de todos sus ministros y previo concepto favorable del Senado. Si proviene de los ciudadanos y es de carácter nacional, se requiere que la iniciativa tenga un número de apoyos equivalentes al 5% del censo electoral. Y si es de carácter territorial, del 10% del censo electoral. También los gobernadores y alcaldes podrán realizar las consultas populares y el concepto previo no será solicitado a la respectiva asamblea, consejo o junta administradora local. No se podrán realizar consultas populares sobre temas relacionados con materias que sean competencia exclusiva del gobierno. Los gobernadores y alcaldes de temas presupuestales, fiscales o tributarios, de las relaciones internacionales, amnistías o indultos, o relacionados con la preservación y restablecimiento del orden público. Como cuarto mecanismo tenemos la iniciativa legislativa, donde un grupo de ciudadanos puede presentar proyectos de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de ordenanza ante asambleas departamentales, ante los consejos municipales o distritales, de resolución ante las juntas administradoras locales y además resoluciones ante las corporaciones de las entidades territoriales, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente. Para que éstas sean presentadas ante el Congreso de la República o el Senado de la República respectivamente, se requiere el apoyo de un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral a la fecha respectiva. En este aspecto es la Registraduría Nacional del Estado Civil quien tiene en sus funciones la de inscribir los comités de promotores y voceros
de esta iniciativa de participación: elaborar los formularios para la recolección de firmas, verificar la autenticidad de los respaldos y certificar si la iniciativa cumplió o no con los requisitos constitucionales y legales. Como quinto mecanismo tenemos el plebiscito. Es convocado por el presidente de la República para apoyar o rechazar una determinada decisión del Ejecutivo. Se puede someter a votación las políticas que no requieren de la aprobación previa del Congreso de la República, excepto las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio de los poderes correspondientes. Nuestro sexto mecanismo es el referendo. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. Al igual que en el caso de las iniciativas legislativas o normativas, como primer paso se debe construir un comité promotor con apoyos equivalentes al 5% del censo electoral y posteriormente se debe inscribir la iniciativa del referendo para proceder a recolectar las firmas que lo respalden, las cuales equivalen al 5% del censo electoral. El referendo, que busca derogar una ley, debe tener un número de apoyo equivalente al 10% del censo electoral. Y como séptimo y último, tenemos la revocatoria del mandato. Este mecanismo de participación ciudadana consiste en el derecho político que tienen todos los colombianos, por medio del cual dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o alcalde. De acuerdo con la Ley 1757 de 2015, se podrán inscribir iniciativas para la revocatoria del mandato siempre que haya transcurrido 12 meses contados a partir del momento de posesión del respectivo alcalde o gobernador y no falte menos de un año para la finalización del respectivo periodo constitucional. Un grupo de ciudadanos en número no inferior al 40% de los votos que obtuvo el gobernador o alcalde, según en el caso, se solicita ante la Registraduría Nacional del Estado Civil que convoque a votaciones para revocar el mandato del funcionario, mediante un formulario de firmas que además contiene las razones que fundamentan la revocatoria. Juli, muchas gracias. Todo me ha quedado muy claro. Y te pregunto, ¿cuál es el censo electoral de Colombia? Claro que sí, el censo electoral, según la última actualización de la Registraduría Nacional de Colombia, el número de colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio y participación en las elecciones y en el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana es de 39.002.239 personas, de los cuales 38.029.475 están en el territorio nacional y 972.764 en el exterior. Además, su distribución por género es de 20.111.908 son mujeres y 18.890.331 son hombres. Uy, somos muchos, Juli. Y cuéntame, ¿todos ejercemos ese derecho que tenemos? No, Cami, lamentablemente no. La abstención ha sido el mayor fenómeno en Colombia con el que se ha tenido que luchar en los últimos 6 años electorales del siglo XXI, teniendo su pico más alto en 2014 y el más bajo en 2022. El considerable poder político que han tenido los partidos de derecha en el inicio del siglo XXI ha hecho que durante los primeros 4 años electorales la abstención supera el 50%, llegando incluso a un máximo en el 2014 cuando alcanzó el 59% de abstención, debido a que los dos candidatos principales eran de ideologías parecidas. Sin embargo, al disminuir ese poder político y en contraste, los partidos de izquierda empiezan a tener más apoyo. Los últimos 2 años electorales ha logrado bajar de manera significativa la abstención. En 2018 alcanzó una cifra del 47% de abstención, generando un logro, ya que era la primera vez del siglo XXI en estar por debajo del 50%. Sin embargo, en 2022 lograría bajar nuevamente, situándose en el 45% de abstención. Las cifras de estos 2 últimos años electorales muestran que los ciudadanos poco a poco se van concientizando más que es su deber decidir el rumbo que desea que tome el país.
Se espera que en los años electorales futuros esta cifra de abstención siga disminuyendo y cada vez sean más participativos los ciudadanos. Juli, no, súper bien. Entonces, en conclusión, conocer cuáles son los mecanismos de participación ciudadana nos permitirá seguir ejerciendo nuestro derecho de escoger el rumbo de nuestro país, además de dar a conocer al gobierno cuáles son las inquietudes que el pueblo tiene y así hacer escuchar su voz. Es importante entonces recordar que el Estado brinda las herramientas necesarias para ejercer estos mecanismos, los cuales son para el beneficio de los ciudadanos. La ley nos conoce como seres sujetos de derechos y deberes, permitiéndonos asociarnos para resolver problemas o inquietudes a través de estos mecanismos, sin importar cuál sea la afinidad política que se tenga. Debemos seguir interactuando en estos espacios y participando de manera constante, haciendo uso de los mecanismos mencionados acá, con el fin de que la participación sea lo más efectiva posible.